Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí, me da mucho gusto participar en este gran evento. Y bueno, pues yo voy a desarrollar en este tema, en esta oportunidad que tengo, el tema de desarrollo, democracia y Estado gendarme en México. Actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Mi nombre es Jorge de la Torre López. Bueno, yo parto, en primer lugar, quisiera dar como una breve explicación de lo que consistirá esta presentación. Yo estoy desarrollando como tema de investigación un análisis del desarrollo en México a lo largo de un periodo histórico que comprende dos modelos de desarrollo, uno que llamo estadocéntrico y uno mercadocéntrico, y a partir de ahí asumí dedicarme exclusivamente a cómo se vinculaba el tema de la democracia. El tema de la democracia que se puede asociar con, digamos, el tema del desarrollo en tanto que se considera como un prerequisito el desarrollo democrático para arribar a un estadio de desarrollo social, de desarrollo humano, desarrollo económico principalmente. Y bueno, bajo esa premisa es que decidí llevar a cabo un análisis desde esta perspectiva histórica que vengo haciendo para revisar cómo se ha comportado esta vertiente del desarrollo democrático o del arribo a una sociedad mucho más democrática y que tendría que llevar a la par o ser correlativo un desarrollo también igualmente humano, social y económico. Esa es una tesis y una premisa que sostienen varias instancias oficiales dentro de organismos internacionales como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, bueno, también era una premisa que en los años 90 mantenía el consenso de Washington a través de esta idea de que si no había democracia en los países latinoamericanos, pues jamás iba a llegar a un desarrollo, digamos, más equitativo, más homogéneo. Bueno, pues la premisa de fondo está en que si queremos tener justicia, si queremos tener paz social, pues realmente es que tenemos que apostarle todo a la democracia. Y bueno, en ese sentido va esta presentación y me gustaría pues problematizarla desde una perspectiva que aquí introduzco con el concepto de estado gendarme, que a mí me ayuda a tratar de explicar cuáles son las posibles inconsistencias entre esto que se asume como un binomio, desarrollo y democracia. Yo parto también de la idea o asumo que este binomio no se lleva del todo a cabo y en ese sentido pues hay que buscar elementos que traten de explicar qué es lo que impide que se lleve a cabo. Bueno, para ello es que me valido del concepto de estado gendarme. Bueno, comienzo eh, bajo esta idea que pues ya he explicitado. Bueno, primero que nada tenemos que asumir que el régimen político que nace en México después de la Revolución Mexicana es un régimen autoritario que nace en 1929 en un periodo considerado el maximato, cuando Plutarco Elías Calles, después de su periodo de gobierno, asume de manera fáctica el gobierno entre 1928 y 1934 y a este periodo se le llama maximato. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente de lo que va a ser el Partido Revolucionario Institucional o PRI. Hay que señalar que en 1929, a la par que nace este partido y nacería el régimen autoritario en México, hubo una huelga, una manifestación por parte de los trabajadores de la Universidad Nacional de México, que fue fuertemente reprimida. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen cómo el régimen autoritario pues nacía con este sello y con esta característica que les será muy propia, ¿no?
Posteriormente, otro momento clave es el movimiento estudiantil de 1968. A partir de esta época podemos hablar o se puede hablar del declive del Estado gendarme, en tanto que se empezó a agotar este discurso revolucionario que permitió lo que se llamó en términos económicos el milagro mexicano, pero sin embargo, digamos que la reflexión en torno a la democracia empezó a sentarse y bueno, ello permitirá una perspectiva crítica y una toma de conciencia de la necesidad de arribar a un nuevo régimen democrático. Otro momento es el terremoto de 1985. Para varios autores, por ejemplo, a Rubén Aguilar, a quien cito, considera que es el momento de la emergencia de la sociedad civil. Él la sitúa en dos momentos. El primer ciclo de 1968 a 1985 y un segundo momento de 1985 a 2000. Estos dos ciclos constituyen este proceso de lanzamiento, de mejoramiento de lo que va a ser la calidad de la democracia en México, tratando de romper con el corporativismo del priismo. Otro momento lo podemos encontrar en el surgimiento de las fuerzas y reconocimiento de fuerzas políticas que empezarán a tener mayor injerencia y presencia en el escenario político y bueno, estas fuerzas políticas son el PRD, que surge en 1988, y el PAN, que si bien surgió en 1939, no es sino hasta 1989 que consigue su primera gobernatura. Otro momento clave es el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y bueno, la propuesta es hacer un giro hacia la sociedad, de empoderar a la sociedad y bueno, bajo la prerrogativa de que el Estado presidencialista es completamente autoritario y hasta que no exista ese giro de empoderamiento de la sociedad, pues seguiremos viviendo, digamos, en este atraso social y económico en el que nos ha mantenido el régimen político autoritario, ¿no? Otro momento cumbre, quizá para los estudiosos de los cambios de regímenes y de la ciencia política, es el desplazamiento del PRI como una fuerza que va a ser secundaria, mientras las dos fuerzas pujantes empiezan a consolidarse. El PRD en 1997 va a ocupar o va a llegar o arribar a al gobierno de la Ciudad de México y el Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República de la mano de Vicente Fox. Podemos ver aquí a Cuauhtémoc Cárdenas, también el líder moral de este partido PRD. Y bueno, también vemos a otro actor interesante que representa a la izquierda, que actualmente gobierna el país, que es Andrés Manuel López Obrador, que funda en el 2014, a partir de un movimiento social que empieza en el 2006, hasta 2014 funda el partido de Morena, y en 2018 alcanza la votación suficiente para desplazar a los partidos otrora hegemónicos, es decir, el PAN y el PRI. Y bueno, pues este ha sido el recorrido de la democracia en México. Y bueno, podemos entonces señalar que según la tesis de este organismo internacional, de la OCDE, podemos llegar a un proceso de modernización si dejamos atrás el camino de antidemocrático y autoritario. Bien, es decir, el argumento, la tesis principal de este organismo es señalar que si no hacemos un lado este autoritarismo, no podemos arribar a un estado de desarrollo mayor o desarrollo más palpable en términos de dignidad humana. Algunos indicadores que les presento aquí hacen referencia a esta tesis y bueno, son consistentes, ¿no? Podemos ver los datos que a partir de 1980 empieza a descender el clientelismo en México, el índice de represión que podemos ver en esta tabla
también empieza a modificarse a partir de los años 80, y lo mismo pasa con la participación de la sociedad civil. Podemos ver cómo desde los 70, 80 empieza a aumentar este índice de participación. Todo ello nos hace pensar que verdaderamente los movimientos sociales, las luchas por el reconocimiento y la dignidad humana que se han presentado en el país durante las diferentes generaciones, pues nos conducen a una mejor sociedad, a una mejor forma de vida. Y bueno, pues todo pareciera que se cumple en términos teóricos, pero en la realidad es que no pasa así. Parecería que tendría, la fórmula o la ecuación tendría que cumplir su cometido, pero no está ocurriendo. Y bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué seguimos viendo manifestaciones violentas? ¿Por qué parece que la sociedad civil no termina de cuajar? Y sobre todo vivimos una gran inequidad en términos de justicia social, dado que vivimos con gran desigualdad en términos económicos. Y bueno, en ese sentido es que me quiero centrar, y bueno, quiero ya ir también cerrando. Podemos comparar el régimen neoliberal de 1983 a 2018 y el régimen estadocéntrico que va de 1935 a 1982 a partir de un indicador muy concreto que es el Producto Interno Bruto. Tenemos que la estrategia de desarrollo entonces liderado por el Estado en el total o la variación acumulada del PIB a lo largo de todos los años fue de 6.7, contrario a el 2.3 que el régimen neoliberal tuvo durante todo su periodo. Es decir, México y la sociedad mexicana padeció realmente un bache en términos de crecimiento y de desarrollo económico, lo cual se traduce en menos condiciones de empleo, menos estabilidad laboral, menos protección social, menos educación, menos salud, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esos indicadores contundentes, pues no podemos compartir la lectura de estos organismos internacionales como la OCDE, que señalan que el desarrollo se alcanza vía la democracia. Pues bueno, consideramos que esto no es del todo cierto, y bueno, por eso nos vemos tentados a introducir un concepto que es este concepto del Estado policiado o el Estado gendarme, que es consistente en su definición con lo que creemos que estaba pasando en el país, ¿no? ¿Cuál es una de sus definiciones? Bueno, Cárdenas nos señala que el Estado, en su monopolio del uso de la fuerza, está dedicado a proteger el modelo económico neoliberal a favor y beneficio de las grandes corporaciones transnacionales para constituir una hegemonía mundial. Ese es el Estado gendarme, es decir, hay un desplazamiento de protección del Estado hacia el mercado, hacia la producción económica más que a la sociedad. Entonces, ante eso, pues con ello se explica que no hayamos arribado a ese modelo de desarrollo en tanto de justicia y de paz social, ¿no? Que sería el resultado de la consolidación de nuestros procesos democráticos. Y bueno, aquí expongo brevemente cuál es un dato que me parece interesante que ejemplifica que es en el régimen neoliberal estamos ante la presencia de un Estado gendarme, un Estado que se define por su poderío militar a favor y protección de la hegemonía mundial. Estados Unidos representa esa hegemonía y representa, digamos, ese poderío económico y que podemos ver a nivel mundial. Y bueno, en México, aquí podemos ver en esta gráfica cómo la inversión extranjera llegó a México entre 1980 y 2018 de una manera exorbitante, y bueno, con ello pues es un dato correlativo a el dominio del Estado gendarme. Zaffaroni, por ejemplo, este abogado argentino, está completamente convencido de que el Estado neoliberal en sí es el Estado gendarme y está abocado pues a la protección no de la sociedad, no de la generación de justicia, sino la protección del capital internacional. Y bueno, para ello muestra cómo la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos de 1925 hasta el 2008 ha ido en crecimiento, con lo cual pues señala esta grave, pues digamos,
flagrancia en contra de la sociedad, ¿no? Bueno, el mismo diagnóstico comparte Bauman. Bauman señala que el Estado gendarme está produciendo una clase marginalizada y la respuesta para ello es crear la industria de la prisión, con la cual hace un análisis entre 1972 y 1992, en donde señala cómo digamos, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia están cada vez más a favor de la pena de muerte. Bueno, nuestras conclusiones son: estamos ante un Estado completamente gendarme que impone el uso de la fuerza a favor del capital neoliberal y del proceso de hegemonía de este capital. Y bueno, ello explicaría el ciclo de violencia en el que estamos. Pues muchas gracias por su atención. Me despido con esto. Comparto aquí algunas referencias que utilicé. Gracias.